presidente del Foro Naval Argentino, Martín Ayerbe, a quien le damos los muy buenos días. Jessica Rondán y Graciela Estivaretti los saludan. Buen día, ¿cómo está, señor? Buenos días, ¿cómo están? Bien, aquí estamos charlando un poquito, queriendo saber sobre este plan ferroviario argentino, ¿sí? La creación de los ferrocarriles Federal Andino, Federal Atlántico y Federal Norteño, que se están por expandir también el Gran Capitán. Queremos saber un poquitito de todo al respecto. Bueno, fenómeno, arrancamos por el ferrocarril entonces, que es el sentimiento argentino que nos une en condiciones de igualdad más allá de las ideologías políticas, más allá de la fe, el credo o la idea de país que cada argentino tiene, ¿verdad? El ferrocarril, Sí, así es. ferrocarril es un signo de argentinidad porque es un signo de federalismo y es un signo de unidad. Entonces, nosotros venimos de una destrucción de hace 30 años con el proceso de privatizaciones de la Ley 23.696 y reforma del Estado, donde de los 50.000 kilómetros de vía férrea quedamos reducidos a apenas 15.000 operativos en el día de la fecha. Esto comenzó allá por la década del 60 con el plan Larkin, con el cual el general del Pentágono norteamericano Thomas Larkin vino a desguazar el ferrocarril argentino en el gobierno de Frondizi para darle lugar al desembarco de las multinacionales automotrices norteamericanas con sus autos y su industria del caucho. Bueno, es la larga lucha de los argentinos, ¿no? Porque ya cuando Perón, allá por el año 48, nacionaliza los ferrocarriles, Perón lo puede hacer, lo logra alcanzar, porque hay una serie de medidas, una cadena de una cantidad de eslabones de una cadena de acontecimientos de la época que tienen como epicentro el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, con el cual el país comerciaba la cosecha, defendiendo los precios de la producción nacional en los mercados externos, y a su vez se hacía de los dólares para las importaciones del desarrollo industrial por sustitución de importaciones, y eso permitió en su momento pagar los ferrocarriles como pagar la marina mercante. Entonces, la logística argentina se consolidó en la década del 1940, el siglo pasado, a partir de la nacionalización del comercio exterior. Esto es importante de señalar porque así también se explica por qué hoy estamos como estamos, ¿no? Con un comercio exterior en manos extranjeras, el país no tiene capacidad de volcar los recursos hacia su propio desarrollo interior. Entonces, esta es la manera en la cual nosotros tenemos que convertir el mercado del comercio exterior en un mercado interno. Y para eso, las fuentes de financiamiento para esta construcción ferroviaria de un ferrocarril federal andino de Ushuaia a La Quiaca pegado al Ande en la traza de la Ruta 40 y un federal atlántico que desde el Gran Capitán en Misiones, bajando por Corrientes, Entre Ríos, el ferrocarril provincial de la provincia de Buenos Aires, hasta Río Negro, bueno, deberíamos continuar desde San Antonio Este, desde el puerto de aguas profundas de Río Negro, hasta el estrecho de Magallanes, con un ferrocarril federal atlántico. Esto lo podríamos nosotros financiar, construir a partir de la recuperación de la reserva de carga del flete marítimo internacional, porque nos daría la navegación de ultramar, nos daría una facturación de entre 3.500 y 5.000 millones de dólares de flete marítimo, y dentro de esa facturación final hay una ganancia superior al 30%, que estaría oscilando entre los 1.200, los 1.500 millones de dólares, que podríamos volcar a la reconstrucción ferroviaria, desde las ganancias extraordinarias de la navegación de ultramar hacia la construcción de estas trazas ferroviarias y la reapertura de todos nuestros ramales con ingresos constantes por día de entre 4 y 5 millones de dólares. No es para subestimar. No, por supuesto que no. Tenemos entendido que va a estar o ya está en Curuzucuatía, ¿es así? Hoy partimos para la provincia de Corrientes
Vamos a estar primero en Mercedes, en Asociación Trabajadores del Estado, reunidos con la mesa del Secretariado Nacional de la Corriente Ferrocarriles para el Pueblo, la cual amablemente nos ha invitado para disertar sobre este diseño ferroviario, y el día viernes estaremos en Curuzú-Cuatiá. Así que hay dos encuentros, uno en Mercedes, uno en Curuzú-Cuatiá, donde vamos a tratar la construcción de estas trazas ferroviarias integradas en un sistema de transporte multimodal. Porque la Argentina debe organizar su sistema de transporte de acuerdo al uso actual del mismo. Entonces el transporte multimodal se vale de los medios de transporte más adecuados, más conveniente económicamente y de acuerdo a la cercanía que tiene de sus opciones para transportar una carga. Entonces, si nosotros tenemos que llevar yerba mate de Misiones o Corrientes hasta la provincia de Buenos Aires, bueno, lo conveniente sería realizarlo en barcaza, porque mientras el flete de camión vale 15, el de barcaza vale 1 por la misma distancia. Y la yerba mate es un producto no perecedero, que con una planificación logística perfectamente puede estar a tiempo. Claro, voy entendiendo, digamos, todo lo que nos está comentando. Le estoy escuchando con atención, por eso a veces hago un poquito de silencio. Pero también escuchaba esto que decía usted sobre el diseño ferroviario, ¿no? ¿Esto ya tiene idea más o menos cuánto tiempo les puede llevar? Porque hoy la realidad, digamos, de los ferrocarriles, hay lugares, digamos, donde se han robado hasta la vía, o sea, ya han pensado todo en esta cuestión, digamos, para volver a pleno realmente el ferrocarril aquí en nuestro país. Sí, voy a poner un ejemplo del siglo pasado. Allá por 1906 se comenzó a construir el ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano, que une el sur de la provincia de Santa Fe con el sur de la provincia de Buenos Aires. Puerto Belgrano, Bahía Blanca, Ingeniero White, esa región. Ese ferrocarril tiene 800 kilómetros de extensión. Se inició en 1906 y se finalizó en 1910 y ya estaban corriendo los trenes por los rieles. O sea, quiere decir que en 4 años hicimos 800 kilómetros de vía férrea. Sí. Con decenas de puentes para atravesar la cuenca del Salado y entrar en la Bahía Blanca. Entonces, no había maquinaria hidráulica ni motores diésel en esa época. Quiere decir que no existían la moderna maquinaria para movimiento de suelo, palafrontales, motoniveladoras, excavadoras. ¿Y cómo se hizo ese ferrocarril? A pulso. En 4 años. En 4 años y a pulso, a pico y pala. Entonces, si los argentinos hace 100 años hicimos 800 kilómetros de vía que vinculamos Rosario con Puerto Belgrano, este ferrocarril hoy en este momento debería estar sacando los grandes volúmenes de la cuenca del Paraná, dada la bajante que hemos tenido, donde los buques no pueden cargar a tope y tienen que cargar a medias y completar carga en el puerto de Quequén, en Necochea, que es de aguas profundas, y tendríamos que valernos de esa traza ferroviaria para descargar los grandes volúmenes. ¿Qué pasaría si nosotros, hoy, desde el puerto de San Antonio Oeste en Río Negro hasta Comodoro Rivadavia iniciáramos un tramo de obra y en simultáneo iniciáramos un tramo de obra de Comodoro al Estrecho de Magallanes? Bueno, en 4 años tendríamos que tener completa la traza ferroviaria que una Misiones, la selva misionera, con el Atlántico Sur en el Estrecho de Magallanes. Porque si hace 100 años lo hicimos a pico y pala, con la tecnología actual, debería llevar menos tiempo, ¿verdad? Porque si no, en esta Argentina, donde toda la clase política acuerda en que no se puede hacer nada, donde la rendición es absoluta, donde la depresión parece ganar a la voluntad de transformación, bueno, miremos los hechos de los propios argentinos. La historia, ¿no? Nuestra propia historia que nos avala y nos respalda, y desde ahí nos tenemos que montar en el signo del coraje.
mirar al cielo, observar la Cruz del Sur y realizar la marcha final de los argentinos, que es en la lucha por el Atlántico Sur, por la soberanía nacional, por la integración de nuestra Patagonia que se encuentra en peligro. Y esto no es una tarea meramente de los patagónicos, como si la Argentina fuera una especie de cooperativa donde cada uno tiene su voto y su opinión. No, esto es una familia, esto es otra cosa. En el 35% del territorio nacional vive apenas el 5% de los argentinos. Entonces eso es una tarea no de los patagónicos, es una tarea de todo el pueblo argentino. Contribuir al fomento de la ocupación territorial en la Patagonia, que hoy se encuentra desmembrada del paralelo 40 en Río Negro al paralelo 50 en Río Gallegos, se encuentra sin logística y desconectada. Imagínense si en el norte grande argentino, ¿no? Si en el norte grande argentino, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, se encuentra hoy desconectado por la destrucción del ferrocarril. Imagínense en la Patagonia, donde el ferrocarril no ha llegado a desarrollarse plenamente. Entonces, la integridad territorial de nuestra patria hay que defenderla mediante el vínculo logístico en el hinterland. Necesitamos que nuestra línea de frontera tenga un ferrocarril perimetral, un federal andino, un federal atlántico, un federal norteño, que permita mantener cohesionada la nación argentina en su línea de frontera. Además hay que también tener otra concepción sobre la defensa nacional. El 90% de los recursos gasíferos, petroleros y minerales se encuentran en la línea de frontera de la Argentina. No en el centro y en el núcleo, sino en la línea de frontera. Entonces es muy importante que una logística nacional y federal permita la vinculación de todas nuestras provincias a partir de su línea de frontera. Y a partir de allí el sistema de transporte puede obrar milagros, porque así como estamos manifestando que estas construcciones ferroviarias nos demandarían de 250.000 puestos de trabajo en vía y obra, en el montaje de la red, y 250.000 puestos de trabajo en material tractivo y rodante, la fabricación de locomotoras y vagones, todo el material ferroviario 100% nacional, y cortar con las importaciones de ferrocarriles extranjeros, dado que ya hemos demostrado a los argentinos en los talleres diésel de Mendoza, en los talleres FADEL, fábrica de locomotoras de Liniers, en los talleres de San Cristóbal en Santa Fe, Laguna Paiva, Monte Caseros, Curuzú, Cuatiat, Tafí Viejo y Mate de Luna en Tucumán, Forja Argentina en Córdoba, La Pucha. Hay trayectoria, hay historia en la fabricación. Hay capacitación totalmente, ¿no? Y toda la pyme argentina asociada, además de la centralidad de los talleres del Estado, porque en Santa Fe, por ejemplo, Cramaco es una fábrica de motores eléctricos de gran porte que es capaz de fabricar los bobinados de los coches motor y nacionalizar el 100% de esas máquinas. Asimismo, otras industrias mecánicas como Vaso, Berta, están en este momento en condiciones de fabricar la motorización de diésel para todas las locomotoras que la Argentina necesita. Además, pensemos que en Río Turbio, Santa Cruz, tenemos una reserva de carbón que al ritmo de explotación de la década del 70 de 1 millón de toneladas al año, tiene 500 años de explotación por delante. Hay 500 millones de toneladas de carbón en Río Turbio. ¿Qué pasaría si ese carbón nosotros lo utilizáramos para quemar en máquinas vaporeras? Porque cuidado, algunos pueden pensar que es algo antiguo, pero en Estados Unidos y en Europa las vaporeras siguen operando, en Rusia también, incluso en la China. Entonces, teniendo un combustible muy barato, muy económico, disponible, como el de Río Turbio, ¿qué pasaría si nosotros eso lo quemáramos en un fogón para producir vapor? Para nosotros. Sí, o obtuviéramos de ese diésel
de ese carbón un diésel de calidad con una industria carboquímica, o si lo quemáramos en central termoeléctrica para obtener la energía eléctrica para mover con una catenaria o un tercer riel ese ferrocarril. Bueno, nosotros somos de la opción de las vaporeras, no por románticos, que lo somos también, sino por prácticos. Claro, sí, 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 totalmente. Realmente muy interesante charlar con usted. Estamos aprendiendo un poquitito con respecto un poco más al ferrocarril y la verdad que sí, ojalá vuelva a pleno aquí en nuestro país, como dice usted, un signo federal y de unidad totalmente, ¿no? Que nos caracteriza a todos los argentinos. Seguramente vamos a tenerlo en estos días nuevamente para que nos cuente cómo les fue por acá, por Corrientes, por supuesto. Sí, con todo gusto tenemos una enorme fe, una enorme esperanza en esta unión que se está dando entre trabajadores del ferrocarril en actividad, ex ferroviarios despedidos en la década del 90, en la destrucción del ferrocarril, hijos de ferroviarios que continúan con, más allá de que se ganen el pan en otra actividad, pero que continúan en la lucha por el ferrocarril argentino, que es una causa patriótica de todos nosotros. Aquí en Santo Tomé hay muchos ferroviarios. Y sí, porque son pueblos que se han desarrollado a partir de esas industrias mecánicas que son de baja complejidad, de menor complejidad que la industria automotriz y que mucho menor complejidad que la industria aeroespacial. Entonces, el ferrocarril es la gran oportunidad de los argentinos para crear las fuentes de trabajo industriales que necesitamos, porque esos sueldos industriales permiten un poder adquisitivo superior al cual estamos en este momento, porque los puestos de trabajo industriales permiten un mayor poder adquisitivo. Hoy los alimentos no están caros, es que los sueldos están muy baratos. Entonces necesitamos trabajo industrial que paga buenos salarios, que tendrían que estar dentro del esquema nuestro de producción ferroviaria nacional entre 1.000 y 2.000 dólares por mes, entre 200.000 y 400.000 pesos, que es lo que se paga a los obreros ferroviarios en Estados Unidos, en Europa y en Rusia, de donde vienen estos ferrocarriles que se están importando. Entonces, las formaciones que hoy el gobierno va a importar de Rusia, 800 millones de dólares por 500 por 500 coches motor. ¿No lo podríamos hacer aquí? ¿No podríamos nosotros esas formaciones fabricarlas y reabrir los 40 talleres que tenemos a lo largo y ancho de la patria? Bueno, pero hay una urgencia de adquirir unidades ya. Hace 30 años que estamos en esa urgencia. Entonces, más que andar a las corridas, a tientas y a locas, es mejor la planificación presupuestaria de la nación. Totalmente, totalmente. Le agradecemos muchísimo esta charla, esta conversación, muy interesante realmente, Martín, y bueno, seguramente estaremos comunicándonos nuevamente para ver, como le decía anteriormente, su participación por acá, por la zona de Mercedes y Cursucuatía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buenos días para todos. Buen día para usted también, hasta luego. Bien, era Martín Ayerbe, quien es presidente del Foro Naval